Columbina. Sí, vamos a hablar de Columbina y cuidado. Normalmente los arcontes duran 2 años. Mabuika está durando más porque no solo es un DPS, es un DPS piro y sabemos que el personaje y el arquetipo y el elemento más repetido en Genshin Impact es DPS Pyros Impact. Pero el resto de arcontes soportes literalmente duraron solo 2 años y 20 y menos. Zhongli, bueno, Raiden como DPS quizás se pudo extender un poco más, pero luego Nahida, Furina y Columbina básicamente han durado lo que han durado. Nahida quedó con un puesto de honor en el equipo de Nefer y ya no se juegan más equipos en general porque no tienen el nivel de poder suficiente comparado con los equipos top meta, y Furina lo mismo con Skirk. Columbina puede llegar a tener un puesto de honor, pero estamos a las puertas de la época más fuerte de power creep de la historia del juego, hasta el punto de que el viajero crío como DPS va a ser más fuerte que el 80% de equipos del juego. Son datos comprados de la beta, a menos que 2 días antes de que salga la 7.0 le metan un nerf del 50% de daño al viajero crío, y no es una broma. Así que, con todos estos factores, ¿Columbina merece la pena de verdad o no merece la pena? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por el algoritmo, tenéis 2 bendis lunares por apoyar el canal Free to Play, puntos del hype, suscribirse con campanita, bienvenidos o invitados a los streams, que aprovechen si están comiendo, gracias por estar ahí, y vamos con Columbina. Sigue mereciendo la pena, vamos a hablar de los pros, de los contras, y muchos de vosotros estaréis diciendo, señor de la pantalla, cuando explicó lo de Sandrone me asusté. Hombre, porque es verdad lo de Sandrone, es posible por cómo está planteándose el meta de Sniesnaya, que quizás, si Sandrone va a ser el DPS de ambas reacciones estelares, saquen un DPS mejor de ambas reacciones estelares, para que Sandrone sea una pruebita y un buen equipo. Nadie va a quitar lo fuerte que es y se va a seguir jugando, pero haya 2 DPS superiores a Sandrone. A todo esto, Columbina. Vamos a poner el contexto real. Todos sabemos que Columbina es el best in slot de los 3 mejores equipos lunares, y antes de que saliera Sandrone y aún a la espera de sus soportes, son los 3 mejores equipos del juego. Flinz y Mabuika tienen ahí sus diferencias según qué clase de equipo juegues y las constelaciones, pero para este vídeo simplifiquémoslo en Zibai, Nefer, Flinz, 3 mejores equipos del juego, Sandrone por encima de todos estos, y el viajero crío compitiendo también con todos ellos. Ahora hablamos de qué puede ocurrir con Odette o con la futura arconte crío si contamos un supuesto power spike de DPS, o sea, un pico, una subida que nos pueda traer la arconte crío si jugamos y comparamos los DPS del viajero actual, que es una locura. ¿Esto es bueno o es malo? Es buenísimo, porque si es el soporte best in slot de los 3 mejores equipos del juego, Columbina automáticamente se convierte en el mejor soporte del juego. Este es el contexto actual. Contexto actual también realista dentro de lo que tenemos. Los arcontes suelen dejar o intentar que al menos duren 2 años en el juego. Cosa que bueno, pero sí ha sido más o menos así. Y luego, como digo, los han relegado a un puesto de honor como Nahida y Furina, que son los mejores ejemplos. Y Mabuika es cierto que si se mantiene un poquito más después de Natlan, la realidad también es que no tiene pinta de funcionar con nuevos equipos y que como DPS sigue siendo poderosa, pero se va a quedar ahí y no va a seguir creciendo, pero sí van a seguir saliendo equipos por encima de Mabuika. Entonces, ¿Columbina va a durar 2 años? Va a durar 2 años si tenemos en cuenta el contexto de que sí va a ser el best in slot de los 3 equipos lunares. Aquí viene el punto de inflexión del vídeo. ¿Cuántas cuentas tienen 2 o más equipos lunares? Solo hay 3. La realidad a día de hoy es que si ya sacaste un full equipo lunar y que de hecho en mi cuenta free to play fue lo que hice, solo saqué el equipo full de Nefer para jugar con Columbina y no me preocupé de sacar el resto, y bien que hicimos, la realidad es que Columbina va a ser best in slot de uno de los mejores equipos de tu cuenta, porque muchos de vosotros seguís teniendo algún equipo de Nubileto Arlequino más antiguo o algún equipo de Mabuika Skirk, que son los que ahora están empezando a power creepear, aunque quizá viene Vainitza con Skirk, que lo comenté en un vídeo que está por aquí. Os recomiendo ir a verlo porque os explico lo que se sabe hasta ahora de los personajes de Sniesnaya. Es leak, es sus, pero seguro que os interesa para aprender y para haceros una idea de lo que puede pasar. Y la cuestión es que Columbina se quedaría relegada simplemente a 1 o 2 buenos equipos en tu cuenta.
Punto. Eso ya la aleja de su puesto real de ser el mejor soporte actual del juego, porque la realidad es que no mucha gente juega a 3 equipos lunares y además Columbina solo es un personaje. No se puede multiplicar, con lo cual solo vais a jugar un equipo lunar. Columbina va a ser el best in slot de un equipo en vuestra cuenta. Y aquí es donde empieza entonces la saga y el, uy, pues merece la pena o no. Ahora hablo de las armas y las constelaciones, que alguno me preguntará, bueno, ya la tengo y tengo este equipo, ¿podría sacar arma y constelaciones? ¿Cuánto daño sumamos? Hablamos de ello también, no os preocupéis. La cuestión es, si miramos a futuro, Columbina no es Arconte, para empezar. No, pero Furina tampoco ya, pero Furina hacía el rol en la nación. Aquí también Columbina, pero Columbina es más Fatui. Y la realidad de Columbina es que realmente no forma parte del lore y del arquetipo real de los Arcontes. Fue un personaje que intentaron posicionar en el rol del Arconte para vendértelo. Pero la realidad es que nunca fue Arconte. Furina tiene, aunque no lo sea realmente, muchos más destellos de ocupar ese rol, de tener esa responsabilidad, de en el imaginario colectivo de los jugadores de Genshin, cuando te dicen Arconte Hidro, la gente piensa literalmente en Furina y no en Columbina, que además es Hidro, etc. Pero la realidad es que han cortado por lo sano. Columbina, por ahora, no tiene ningún tipo de continuidad en SNES Naya. Ahora voy a comentar la parte contraria. ¿Y si en SNES Naya salen equipos de reacciones lunares nuevos para continuar el legado de Columbina? Ya que parece algo sospechoso que apenas vaya a haber 2 reacciones estelares y sabemos que tienen que continuar haciendo mecánicas y equipos nuevos para que la gente vea atractivo los nuevos personajes y poder vender. Eso es una posibilidad, pero no hay indicios, no hay pistas, no hay leaks, no hay nada de nada. Y además Hoyoverse piensa en cualquier cosa buena que podría hacer Hoyoverse porque no lo va a hacer y lo va a hacer peor o jamás va a hacer eso que puede beneficiar a la comunidad. Así que yo no lo descartaría al 100% porque realmente es una posibilidad, pero no pondría mis sueños y esperanzas en que igual haya algún equipo lunar nuevo más adelante. ¿Eso qué significa? Que ya se acabó el legado de Columbina. A diferencia de Furina y de Nahida, que tuvieron un poquito más de continuidad, la realidad es que a día de hoy Columbina es para un solo equipo, porque no se puede dividir y a la que tengas ese equipo lunar, ya igual puedes plantearte arma o dupes, pero si eres nuevo y por lo que sea no sacaste ningún equipo lunar, no te apetece, y ya vas directamente por el nuevo meta estelar o lo que ocurre en SNES Naya, Columbina hay que tener cuidado con ella porque ya no es como sí, la necesito, es lo mejor de la historia. Ahora, no tienes ningún equipo lunar, sacas Columbina en tu cuenta, ¿vas a notar el cambio, vas a notar la mejora? La respuesta es no. Ese es el problema. Hay personajes que creo que muchos habéis tenido la sensación de que sacáis al personaje y aunque no tengáis un equipo de los que realmente necesita, sí notáis que mejora vuestra cuenta y que aporta de una forma u otra, como por ejemplo Nicole. Nicole va a aportar y mejorar prácticamente 7, 8 de los mejores equipos del juego, menos el de Skirk prácticamente y el de Nubilet, pero contando variante de Skirk. Y funciona con equipos de Sandrone y de hecho es el actual best in slot si la tienes C2 arma en los equipos de Sandrone. Esto no será así en el futuro, pero es una curiosidad. Columbina, ¿por qué no? Porque al jugarse en reacciones lunares, si bien te las habilita, necesita como mínimo de un personaje más de Notcry para activar la consonancia y para mejorar sus daños para que los buffos entre sí sean sinérgicos. Si tú sacas a Columbina y no tienes a Linnea, a Inefa, a Lauma o a Nefer, o vamos a resumir, no tienes un full equipo lunar, uno de los 3 que es su best in slot, se va a notar que tu cuenta no tiene el nivel de poder o las sinergias suficientes para que Columbina brille. Y es ahí el punto. Alguno habrá recordado los vídeos antiguos de Columbina con Inefa es la mejor core de soportes del juego. Y ahora con Linnea más todavía. Y cualquier carry y súper roto. Eso es correcto. Pero la realidad, si tienes Columbina e Inefa, es muy recomendable sacar a Flints y además luego sacaros a 4 estrellas, debes tenerla. Y todo esto mejora más aún. Si tienes Columbina y Linnea, por supuesto que merece la pena sacar a Zibai porque es el actual de forma estable. Teniendo en cuenta que Sandrone no tiene un equipo cerrado fijo todavía, es el mejor equipo del juego, pero si no tienes el equipo full, Columbina en solitario no te aporta ese nivel de poder que se nota que hay otros soportes que solo con sacarlos sí aportan de manera general a la mayoría de equipos. Y eso es no solo el
punto de inflexión, sino la visión a futuro más importante que debemos tener. El meta estelar es distinto y no requiere a Columbina. Va a requerir solo personajes nuevos de la nación de Snezhnaya y se va a basar y girar en torno al Arconte Crío, a personajes nuevos electros y críos en general, a Nemos para el Stellar Swirl, Voynitza, que es Hydro, pero es para Stellar Swirl en principio y quizá mejor a Skirl, como os comenté en otro vídeo. Y luego, si lo extendemos más todavía, también es cierto que en Notgrave salieron Barca y Logen, que a pesar de salir un poco raros, luego se estabilizaron en nivel de poder, están y entran dentro del top 10, no arriba del todo, y no poder gripean nada antiguo, por suerte, pero la realidad es que es raro que saquen un equipo lunar extra, y si acaso sacan uno, bueno, no sé si será mejor que los que ya tenemos. Entonces, ¿Columbina merece la pena? Si es para mejorar algo que ya tenías porque estabas jugando el equipo de Nefer o de Flins o de Zibai con Aino, sí merece la pena en tu cuenta. Si es, ahora hablamos de constelaciones y arma, para sacar simplemente a Columbina teniendo en cuenta que no tengas un equipo completo lunar, entonces no merecería la pena y mejor ahorra por los equipos de Snezhnaya. Viene la época más grande de power creep del juego y si hemos vivido alguna, sobre todo en Natlan, que ha sido progresiva y la gente se ha ido acostumbrando, esta no es nada en comparación y de verdad que la gente va a sentir que todo lo que existía antes tiene un gran peso encima de poder rendir si no has sacado la tarjeta y el dinero y el balleneo legendario para que esté a la altura de lo que va a llegar nuevo todo hace cero, que os hablaré de ello en otro vídeo en el futuro. Así que hay que tener mucho cuidado con volverse loco por hypes y FOMOs pasados, ya que normalmente la visión de Genshin es estar 1 o 2 meses adelante porque el meta cambia cada día más rápido solo para venderte personajes. Esto también no está mal, hay una crítica muy grande a ello que, como digo, traeré en un vídeo futuro. Está mal, obviamente, porque antes se disfrutaba cuando todos los personajes te servían de una u otra forma y ahora van a seguir sirviendo, pero como digo, Columbina solo habrá una para un equipo lunar. Quizás sí sea un buen consejo decirte que al menos tengas un equipo lunar en tu cuenta, un equipo estelar en tu cuenta y luego ya cosas antiguas que igual se sienta que no rinden de la manera que el juego te va a empezar a exigir en Snezhnaya. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está en link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Y ahora, los dupes y el arma, pues voy a ser muy claro. Si juegas el equipo de Nefer, los dupes de Columbina te aportan -1, porque la C1 te da resistencia a la interrupción y la C2 te da, no llega a 200 de maestría extra para Nefer. No saques dupes de Columbina si vas a jugar el equipo de Nefer. Es cierto que le aumentan el propio daño a ella fuera del campo, pero no es tanto como para merecer la pena 2 dupes. ¿El arma puede merecer la pena en el equipo de Nefer? Un poquito más, porque seguramente ahora mismo jugarías por tipo ámbar y pasas de regenerar, creo que son 18 que te da el ámbar a 12 que te da su arma, o 14 si no recuerdo mal. Entonces igual vas a tener que construirle un poquito más de recarga, pero vas a empezar a hacer mucho más daño. También perderás vida porque por tipo ámbar da 41 y su arma le da, creo que la pasiva creo que son 14, una cosa así, pero ganas 88 daño crítico y la pasiva otros 60 daño crítico en daño lunar. Entonces esto podría aportar ya no solo al propio daño lunar, sino al daño que se combinan, digamos, los integrantes que interactúan con una reacción lunar. Esto no pasa con Nefer porque Nefer, sus propios daños y escalados están reflejados en su habilidad elemental, con lo cual no merece la pena en el equipo de Nefer. En el equipo de Zibai o de Flins merece la pena mucho más, porque en el equipo de Flins le mete energía a Flins para poder tener más fácil el hecho de meter la ulti grande y 2 chiquitas, o la ulti grande y 3 chiquitas cuando tienes C1. Os gustan las grandes más que las chiquitas, ¿verdad? Y aparte, el malvado padre Gak exponiendo a la comunidad. Y aparte, ella hace mucho daño fuera del campo, ya no solo por sus propios hits, sino porque el electrocargado lunar sí funciona como os expliqué y tiene en cuenta los valores de todos los
los integrantes que han involucrado su daño en la reacción. El cristalizado lunar es algo parecido. Así que dupe si arma de Columbina, primero C1 y C2 y luego el arma, es mejor para el equipo de Flinch y Zibai, y para el equipo de Nefer, sinceramente, no recomendaría sacar ni C1 ni C2. Es mejor sacar C1 arma de Lauma, arma de Nefer o incluso C1 o C2 de Nefer, que es el DPS principal, y no volverse loco por Columbina si vas con Nefer. Este es el vídeo, esto es todo lo que merece la pena actualmente Columbina. Sí sigue mereciendo la pena si quieres sacar un equipo lunar, teniendo en cuenta que vas a sacar un equipo full lunar. Si no vas a sacar un equipo lunar porque ya no te coincide, porque no hay protogemas, porque vas a ahorrar para Sneas Naya, porque etcétera, cuidado, porque Columbina sí, han aprendido a vendértela muy bien y han aprendido muy bien a cortar de raíz que ya no vaya a servir para que saques todo lo que viene. Porque además en Genshin ya sabéis que no, pero Columbina, pero qué buena es, pero los equipos, pero el Arconte, ya te van a reestructurar todo para que sirva lo nuevo y te van a traer tal cantidad de personajes nuevos que ni tiempo, no solo de ahorrar, sino de respirar. No vas a tener tiempo de respirar ni de pensar. Así es como funcionan los gachas para exprimirte literalmente, paloma migajera que estás viendo el vídeo. Así que no te preocupes, si ya perdiste una oportunidad pero tienes apego emocional de yo quería Columbina, no sé qué, demuéstrale al juego y demuéstrate a ti mismo o misma que eres una persona que eres capaz de tener fuerza de voluntad y tomar tus propias decisiones y que un juego no te está manipulando y jugando por ti. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, cuidad mucho, tened muy buen día, no sé miñi miñi y chaito.